Pues llevamos tiempo, la verdad, queriendo empezar con los estudios, pero por las razones que todos sabéis en cuanto a los líos de la pandemia y todo, pues ha sido un poco difícil. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y podemos empezar podemos empezar ya. El tema, como ya me imagino que todos lo sabéis, tiene que ver con la escatología. La palabra escatología es una palabra de estas un poco raras y es una palabra que viene derivado del griego, que significa escatos, que tiene que ver con lo último. Escatos es lo último, y logía o logos, que tiene que ver con tratado. Es un tratado, una enseñanza o tratado sobre las últimas cosas. Ese es el significado de la palabra escatología. Y principalmente se puede decir que hay dos partes en la escatología. Una es lo que se llama la escatología personal y otro la escatología general. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Bueno, la escatología personal tiene que ver con el hombre, con qué sucede al hombre después de la muerte física, ¿no? ¿Qué son las cosas que pasan? ¿Qué recorrido, qué cosas, qué sucesos va a tener un hombre después de su muerte, ¿no? Y además hay una escatología general que es la que nos enseña qué es lo que va a suceder con la Iglesia, qué es lo que va a suceder con Israel, qué es lo que va a suceder con el mundo y, en definitiva, qué es lo que va a suceder con el universo. La escatología nos va a hablar de todas estas cosas. Nos va a hablar de los acontecimientos futuros que tienen que ver con específicamente la nación de Israel. La nación de Israel es un protagonista, vamos a decir, en la escatología. La Iglesia en parte, y luego también nos va a hablar cosas sobre el mundo y sobre la creación en general. Así que este es el tema, esto es lo que vamos a tratar. Lo primero que ya sabemos y que ya tenemos que entender es que existen muchas discrepancias, a veces opiniones encontradas en cuanto a la escatología. Y eso lo iremos tratando un poco más adelante. Así que cuando nos hallamos delante de un tema, como hay otros temas en la Biblia, ¿no? En el que todo el mundo no opina de la misma manera, sino que hay gente que lo ve, que tiene un pensamiento y gente de otro, ¿cómo nosotros podemos saber, cómo nosotros podemos estar seguros de que lo que creemos es la verdad, ¿no? ¿En qué manera nosotros nos podemos asegurar que lo que estamos viendo e interpretando en la palabra, ¿no? Interpretar es una palabra importante en esto, es lo correcto, ¿no? Lo primero que deberíamos de haberlo incluido en la oración, pero tiene que ser parte de nuestra oración constantemente. Claro, no solamente para estudiar escatología, sino para ponernos delante de la palabra desde el principio de Génesis hasta el final, y para todas las situaciones que vivimos es la humildad, ¿no? Tenemos que ser humildes porque es la condición de ser cristiano, ¿no? Un cristiano debe de buscar ser humilde, debe de orar porque el Espíritu Santo haga fructificar en la vida personal una humildad. Pero a la hora de estudiar la palabra de Dios y a la hora de estudiar textos como la escatología, que son textos a veces un poco comprometidos, o hay que hacerlo con mucha humildad. Y cuando me refiero a humildad, es la humildad
suficiente para pensar que podemos estar equivocados en nuestra manera de ver las cosas. Humildad suficiente para no cuestionar a los que no piensan exactamente como nosotros, ¿no? Y para no tratarles como herejes o como gente que no... Hay gente, nos vamos a encontrar gente que no piensa como nosotros. Sí que es verdad que en la escatología, y todo esto lo iremos viendo poco a poco, existen unas líneas rojas que no debemos traspasar nunca. ¿A qué me refiero? Bueno, hay cosas que no se pueden comprometer. Hay verdades que son así y que tenemos que creerlas así. Esas no son cuestionables. Hay ciertos puntos, ciertas cosas que no se debate sobre ello. No es, bueno, este puede pensar así. No, son así. Hay ciertas cosas que veremos, ciertas líneas rojas que nunca debemos atravesar. Esas tienen que ser bases en nuestro estudio, en nuestra manera de creer y de interpretar la palabra de Dios, ¿no? Y hay otra parte que sí que pueden ser, bueno, no es un gran problema que haya gente que no piense como nosotros. Es más, es posible que a lo largo de nuestra vida haya puntos o haya algunas cuestiones que a lo mejor nosotros mismos puede que cambiemos de opinión, pero son en cosas concretas. Así que, entendiéndome bien, de cosas que tienen que ser fundamentos, bases en nuestra creencia y no cambian. Y luego hay otras cosas que puede que a lo mejor, pues bueno, en el tiempo vayamos interpretando correctamente la Biblia, podamos entender que estemos equivocados, ¿no? De hecho, estamos bueno, en nuestra iglesia, podemos decir que hay ese tipo de líneas rojas, hay cosas en las que pensamos que debe de ser un pensamiento de la iglesia cree así, y hay otras cosas en las que ya mismo dentro de la iglesia no todo el mundo piensa igual y no es un problema, no es un problema. Bueno, dicho esto, y teniendo siempre en mente este punto que estoy hablando de ser humildes, vamos a ver un poco, vamos a entrar un poquito en el tema. Pero no podemos entrar en el tema si no sabemos cómo podemos interpretar la Biblia. ¿Cómo sabemos que lo que creemos, por qué creemos lo que creemos? ¿Qué manera estamos teniendo de interpretar estas cosas? Hay una parte de la teología, que hablaremos un poquito más de ella, y es esta parte de la teología o de las materias que se estudian a la hora de estudiar teología, es la hermenéutica. La hermenéutica es la rama de la teología que nos enseña a cómo interpretar los textos. La hermenéutica es aquella rama de la teología que nos enseña cómo saber exactamente el significado, la exégesis que llaman los comentaristas, el verdadero fundamento de lo que estamos leyendo, ¿no? Y hay algunos principios, vamos a decir, hermenéuticos, hay algunas cuestiones de interpretación que es a lo que vamos a dedicar hoy el estudio. Hoy vamos a dedicar, más que a meternos ya en la escatología pura y dura, es cómo saber, cómo podemos leer la Biblia de la manera correcta, cómo podemos estudiar la Biblia de la manera correcta, cómo podemos interpretar los textos correctamente. Bueno, primer punto. El primer punto sin el cual nada de lo que hagamos, nada de los secretos hermenéuticos nos puedan aportar. Sin este punto que vamos a hablar ahora, lo demás va a ser
algo imposible. Y esto nos lo cuenta en la primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 20 y versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, no podemos meternos en profundidad en este tema de la unción porque ya nos llevaría mucho tiempo. Pero aquí nos está hablando que hay algo que se llama la unción. Hay algo que forma parte de la obra del Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda de manera sobrenatural. Ahora no estamos hablando de técnicas de cómo estudiar. Ahora estamos hablando de que lo primero que necesitamos es una capacitación, algo que viene de fuera, algo que no está en nosotros, que nos ayuda a entender las cosas. O sea, Dios es el que se involucra en nosotros para que podamos entender las cosas de la manera correcta. Y para eso unge nuestra vida, trae una unción para nuestra vida. Y esto es algo por lo que tenemos que orar. Tenemos que orar porque el Señor nos llene de su sabiduría, nos unja con su sabiduría. Si todos habéis leído el Antiguo Testamento, vemos en el Antiguo Testamento muchos casos de reyes, de profetas, de sacerdotes, a los cuales a todos se les ungía, se les derramaba aceite, ¿no? Y se les ungía. ¿Y qué significado tenía esa unción o qué propósito? Bueno, esa unción era una consagración, era como gente que estaba siendo consagrada, apartada para ese ministerio, para esa función. El rey, solamente había un rey que tenía que ser consagrado, dedicado a eso. Había unos sacerdotes que eran ungidos, consagrados, dedicados a la labor que tenían que hacer los sacerdotes. O sea que no solamente el sacerdocio o los reyes o los profetas más directamente de Dios, pero venían, o los reyes y los sacerdotes venían por línea paterna, o sea que venían de ser sucesores, venían en una línea de sucesión, o sea, no solamente había derechos de sangre, sino que también tenía que haber una capacitación de lo alto. Siempre los judíos recurrían a que Dios tenía que consagrar a esa gente. El rey no era solamente rey porque había nacido del antiguo rey que había muerto, sino Dios le tenía que capacitar, le tenía que consagrar. Y bueno, a todos los cristianos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nos habla de que todos somos reyes, sacerdotes. Entonces, de alguna manera, nosotros necesitamos también esa unción, esa consagración para vivir nuestras vidas como cristianos. Y esto es algo sobrenatural. No es que vamos por la vida haciendo sanidades, pero por ejemplo, el hecho de leer la palabra de Dios y de interpretar la palabra de Dios, esto es algo ciertamente sobrenatural.
nuestra conducta como cristianos debe ser algo sobrenatural, debe de llamar la atención. La gente tiene que ver algo en nosotros. Entonces, en cuanto a la interpretación correcta de la Escritura, en cuanto a saber ver qué es el significado correcto de la Escritura, necesitamos la ayuda de Dios también. Necesitamos que Dios unja nuestra vida. Por otro lado, otra cosa, aparte de la unción, y no menos importante, está en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, aquí vemos los dos asuntos fundamentales que Dios pone en nuestras manos. La unción, una capacitación de lo alto y la propia palabra de Dios. Que la propia palabra de Dios es la herramienta, el instrumento más, donde más Dios se expresa, donde más Dios se manifiesta, para que podamos conocerle a Él y conozcamos su obra. Entre ello, todo este asunto que vamos a tratar de la escatología. Además, ¿por qué es importante la palabra? Porque la palabra, una característica que tiene es que se interpreta a sí misma. La misma palabra nos ayuda a ver lo que quiere decir la palabra, ¿no? Y esto es algo que iremos viendo constantemente, ¿no? Así que, bueno, hemos hablado de ser humildes, hemos hablado de las dos cosas importantes que tenemos para poder estudiar la palabra de Dios, que es la propia palabra de Dios, que se interpreta a sí misma, y por otro lado, esto como decía, esperar. O sea, la propia palabra de Dios y la unción que estábamos hablando. Después de esto, después de estos dos, vamos a decir, asuntos más importantes que otro, vale, tenemos esto que hemos hablado al principio, que es la hermenéutica. ¿Qué herramientas, qué cosas nos ayuda la hermenéutica? Nosotros creemos porque vemos que la Biblia está escrita así, que tenemos que tener un tipo de hermenéutica, un tipo de interpretación que es literal. Literal y cronológica. No siempre va a ser cronológica y no siempre va a ser literal. Habrá cosas como las parábolas, hay algunas cosas que son de carácter alegórico o de carácter figurado, pero principalmente nosotros interpretamos no solamente la escatología, sino prácticamente toda la palabra en una forma literal. Creemos que la creación fue una creación en 7 días literales, no 7 tiempos, no, 7 días literales. Creemos que hubo un diluvio de forma literal, que fue algo físico. Creemos que Cristo vino por primera vez de forma literal, no de forma figurada. Así que interpretamos los textos, es lo que venimos haciendo, y esto nos va a ayudar y va a ser algo muy importante en la escatología, interpretarlo de forma literal. Y interpretar lo que está escrito en una forma natural. ¿A qué me refiero? Bueno, que cada palabra tiene un significado natural. En la misma forma en la que nosotros hablamos unos con otros y nos expresamos y usamos las palabras para querer decirnos algo,
Esa es la misma cosa que vamos a hacer con la escatología. Vamos a usar el lenguaje natural, en la forma natural en la que hablamos, para poder entender los textos y lo que nos está diciendo. Menos cuando el lenguaje es claramente un lenguaje figurado. Así que cuando decimos que creemos en una interpretación literal, no estamos negando en que hay un lenguaje dentro de la Biblia que es un lenguaje figurado y que tiene mucha importancia, pero en general, lo que creemos es en una interpretación literal. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya he dicho algunos ejemplos y creemos así, que los acontecimientos han sido así. Además, los descubrimientos, la mayoría de los descubrimientos científicos que hay o de los arqueólogos, lo que demuestran, lo que vienen demostrando a lo largo de los años es que la literalidad de la Biblia, que lo que está diciendo de la Biblia no son fábulas, no son cuentos, no son cosas que significan, que tienen un significado profundo detrás. No, no, son literales. Así que la propia ciencia, hasta el día de hoy, lo que ha hecho es comprobar la literalidad de la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es verdad. No solamente eso, sino que, ¿qué pasa? Si nosotros abusamos, si hacemos un abuso de alegorizar la palabra de Dios, de empezar a ver cosas literales como alegóricas, si empezamos a decir que el diluvio es una figura retórica, es algo que no fue realmente, pero que nos quiere decir que la creación no fue una creación literal, sino que ha sido una creación como algunos creen en el Big Bang. Cuando empezamos a abusar, como algunos hacen, algunos movimientos fuertes hacen, en alegorizar la Biblia, en abusar de las figuras retóricas, ¿qué pasa? Se crea un problema. ¿Y este problema qué es? Que nosotros nos convertimos en la autoridad. Nosotros nos convertimos en la autoridad interpretativa, que nosotros nos convertimos en aquellos que deciden lo que significa cada cosa. Y cada uno puede interpretar las cosas de su manera. Por eso hay muchas también discusiones en cuanto a la escatología, porque la gente ha tenido un abuso de alegorizar la palabra, de hacer alegorías, de hacer figuras retóricas, de abusar, de interpretar acontecimientos literales como acontecimientos figurados, y eso crea este problema. Es que cada uno puede interpretar las cosas como él quiera, y la Biblia nos avisa de que la Biblia no tiene una interpretación privada. Tiene la interpretación que la propia palabra de Dios nos va a dar, y especialmente para esto. Por ejemplo, aquí ahora los estudios que hacemos sobre la armonía de los evangelios, algo que hemos estado tratando ahora mucho ha sido el Cordero de Dios. Cuando Juan Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo Juan es un tipo, es una figura que nos ayuda a entender, en cierta manera, qué es el papel de Cristo, qué es lo que Cristo tiene que hacer. Entonces vemos cómo en la Biblia hay figuras retóricas o figuras alegóricas, ¿no? Aquí se le compara a Jesús con el Cordero de Dios. Y todos podemos entenderlo, podemos entender esto.
El problema es ya cuando digo que empezamos a interpretar nosotros. Por ejemplo, el movimiento, los amilenaristas, que hablaremos de ellos, abusan bastante de las figuras retóricas, abusan mucho. Y, por ejemplo, mira, vamos a ver un texto para poner un ejemplo. Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 31. Del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué podemos ver en este texto? Mira, vemos dos cosas. Los amilenaristas creen en una cosa que también lo estudiaremos un poquito, que es lo que llaman la teología del reemplazo, ¿no? Y es que Israel, todas las promesas que han sido hechas para Israel, como los pactos, el pacto de Abraham era, según ellos creen, un pacto condicional. O sea, el pacto de Abraham era un pacto condicional. Israel, al no cumplir las condiciones del pacto, todas las promesas que iban para Israel han sido traspasadas a la Iglesia. Repito esto. Ellos interpretan el pacto abrámico como un pacto condicional y piensan que Israel, un pacto condicional, es un pacto de dos partes. Dios cumplió la suya, pero Israel no. Al no cumplir las partes de Israel, Israel pierde su lugar, pierde sus promesas, y las promesas que eran para Israel son para la Iglesia. Por eso creen que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Entonces, cuando leen un texto como este, dicen, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y dicen, esto es literal. Y estamos de acuerdo. Nosotros también decimos, claro, esto es literal, es el nacimiento virginal de Cristo. Segunda parte, versículo 33. Y este, que está hablando de Jesús, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como ellos alegorizan, interpretan como un poco siendo ellos la autoridad, dice, esto tiene que ver con la Iglesia. Esto es lo que está hablando aquí es del reinado de Cristo sobre la Iglesia. Pero bueno, todos podemos ver que lo que está diciendo aquí literalmente, y hay que interpretarlo literalmente, es que reinará sobre la casa de Jacob. Está diciendo que reinará sobre Israel. O sea que las promesas que estaban sobre Israel siguen estando sobre Israel. Por eso, si yo lo que quiero es alegorizar, interpretar, siendo yo la autoridad, yo al final voy a cambiar el sentido de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios principalmente tiene una interpretación literal, y cuando leemos esto no podemos ver otra cosa que hay una promesa de Dios sobre la casa de Israel, y su reino no tendrá fin. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Así que
¿Israel va a estar presente en los acontecimientos de los últimos tiempos? Sí, presente. Y Dios tiene un plan para Israel. Además, si no fuera así, si Dios no tuviera un plan para Israel, en cierta manera, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Si Dios hubiera castigado a Israel por un pacto condicional, le hubiera castigado y le hubiera quitado todo lo que había prometido, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Ninguna. Pero el pacto de Abraham, que es lo que estudiaremos el próximo día, es un pacto incondicional y Dios no le puso condiciones a Israel. Dios cumplió su parte a pesar de que Israel fue infiel. Y esto es una esperanza para nosotros, que a pesar de quiénes somos, a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que somos, de lo que todavía seremos, Dios cumple su parte. Y esto es muy importante para nosotros, el papel de Israel en los últimos tiempos. Así que aquí vemos este peligro de no ser literales con la palabra. Repito, literales en todo lo que es literal. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es un versículo básico. Ninguno es de interpretación privada. Por eso la Biblia se interpreta a sí misma. Y veremos qué significa esto que voy a repetir muchas veces. Un asunto otro asunto, y es más o menos esto que estoy diciendo. Las profecías, cuando vemos una profecía, no se interpretan por sí solas. No, normalmente las profecías tienen que tener sus puntos de apoyo en la propia palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Daniel y vemos la profecía de las 70 semanas, vemos varias profecías muy importantes, casi profecías que nos están hablando con mucho detalle, con mucha seguridad, de muchos de los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Pero Dios no nos pone eso en el libro de Daniel y nos deja ahí, diciendo eso. No son profecías que se quedan solas, sino que podemos ir a Mateo capítulo 24, podemos ir a Marcos capítulo 13, que sí que también estudiaremos un poco en el Nuevo Testamento cómo Jesús interpreta la escatología, y lo haremos en el libro de Marcos, porque esa es una parte importante. ¿Qué es lo que Jesús mismo dice de los últimos tiempos? Así que aquí tenemos otra base importante para la interpretación correcta de la escatología. Las profecías no se interpretan por sí solas. Otra cosa que vamos a ver en la escatología son los intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo, a veces hay profecías. Por ejemplo, esto les pasó a los primeros discípulos. Vemos que ellos hablan de cosas que todavía no han sucedido a día de hoy. Que todavía, al día de hoy, no se han acontecido ese tipo de cosas. Entonces, eso a veces nos hace a nosotros dudar, ¿no? Diciendo, pues esto se tenía que haber cumplido
no pasará esta generación, esto es algo que se usa mucho, no se pasará esta generación. Y entonces todos pensamos, bueno, pues estas cosas las tenían que haber visto ellos. Bueno, muchas veces cuando vemos esta afirmación, no pasará esta generación, no está hablando de una generación de edad, está hablando de un género, de un género. No pasará este tipo de gente, este tipo de personas, hasta que ocurran estas cosas. Así que a veces hay profecías que tienen un gran intervalo de tiempo y eso no debe de ser un problema para nosotros. Hay profecías que todavía no se han cumplido, profecías del Antiguo Testamento, hay palabras proféticas que todavía no se han cumplido y que tienen un gran intervalo de tiempo, y hay otras profecías que se han cumplido. Muchas de las de Daniel se cumplieron ya, de lo que nos habla Daniel, sobre todo en las 70 semanas. Pero otras cosas todavía a día de hoy no se han cumplido. Así que cuando estudiemos la Biblia, ver grandes intervalos de tiempo no debe de ser un problema. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 9. Capítulo 9, versículos 9 y 10. Otro ejemplo de otra cosa que vamos a hablar ahora. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde río hasta los fines de la tierra. Aquí vemos otro ejemplo de los intervalos de tiempo. Tenemos en una misma profecía una palabra del versículo 9 que ya se ha cumplido y el versículo 10 que todavía no se ha cumplido, y han pasado ya 2000 años entre una cosa y la otra. Eso tampoco nos debe de confundir, como en una misma profecía está hablando de acontecimientos que ya se han cumplido y otra parte no se ha cumplido. Tenéis, no sé si, bueno, os acordáis de cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, ¿no? Y toma el rollo del profeta Isaías y ahí empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, todo lo que habla, ¿no? Y llega un momento en el que él cierra el rollo y lo deja en el sitio. Y dice que los ojos de todo el mundo se fijaron sobre él. ¿Por qué dice esta expresión? Bueno, dice esta expresión porque Jesús para de hablar no cuando ha terminado un texto, sino en medio de una palabra, de una frase. O sea, justo en un momento donde hay una coma, Jesús para de hablar. ¿Por qué? Porque, como él bien dice, esta palabra se ha cumplido hoy sobre vosotros. ¿Cuál? La palabra que está antes de la coma. Toda la parte que ha hablado antes de la coma, todo lo que dijo se había cumplido delante de ellos. Pero el resto son cosas que se cumplirán en los últimos tiempos. Así que fíjense, Jesús mismo está hablando de una profecía de Isaías, y si veis este texto lo veréis, comparando lo de Isaías con lo que dijo en la sinagoga ahí en Nazaret, cómo Jesús se para y los ojos de la gente, porque la gente
se quedó extrañado, porque lo normal hubiera sido leer todo. Pero claro, si después de leer él iba a decir que esta palabra se ha cumplido, pues no podía decir todo. Dijo solamente aquella parte que se había cumplido. Así que ahí vemos intervalos de tiempo, estos intervalos de tiempo. Otra cosa que vamos a ver muchas veces en la Biblia son profecías de doble cumplimiento. No he puesto aquí ninguna, pero eso es algo que vamos a ver muy repetidamente. Profecías que se han cumplido y que se volverán a cumplir. Hay profecías, bastantes veces ocurre este tema de la profecía de doble cumplimiento. Y de esto pues iremos viéndolo a lo largo del estudio. Bueno, estas son cosas que no nos deben de extrañar. ¿Qué más? ¿Qué más precauciones o cosas importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar la escatología? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay pasajes que son difíciles de entender. Hay cosas que no las vamos a entender, pero hay algunas cosas que sí son para entender, pero son difíciles de entender. Estas partes difíciles normalmente se entienden a partir de las partes más sencillas. Por eso, no debemos de atascarnos o enfrascarnos cuando vemos un pasaje que no lo entendemos. Tenemos que ir a lo que sí entendemos, a estudiar aquellos pasajes más sencillos y empezar a tener una especie de, vamos a llamarlo, cultura escatológica, empezar a acostumbrarnos a saber cómo son los acontecimientos. Y otra cosa que vamos a hacer también, posiblemente el próximo día, es a tener un panorama escatológico. Es decir, que en la mente todos tengamos más o menos cómo son la sucesión de los acontecimientos, dónde ocurre cada cosa. Tener un panorama más o menos general, no muy específico, ¿no? Y así esto siempre nos va a ayudar. Cada vez que oigamos una predicación, alguien habla de algo, lo que sea, nosotros vamos a saber dónde está situado ese acontecimiento y para qué personas son, ¿no? Los más detalles que podamos saber. Esto es algo que no lo haremos hoy, no nos va a dar tiempo. El próximo día, si Dios lo permite, lo haremos. Pero hoy estamos con este tema de cómo debemos de aprender o estudiar la escatología. Entonces hemos dicho interpretar los pasajes difíciles a partir de los sencillos. También, antes hemos hablado de cosas literales y cosas figuradas, cosas literales y cosas alegóricas. Pues bien, lo alegórico se entiende a partir de lo literal. Hay veces que queremos ya interpretar un error que cometemos y que muchas veces que hemos cometido y que los chicos lo hacen, es, por ejemplo, a la hora de interpretar las parábolas. Las parábolas es una idea general sobre algo que se nos quiere dar a entender, pero las parábolas no son para interpretar cada detalle, cada cosa. No tenemos que ver cada cosita y entenderlo todo y qué significa esto y qué significa lo otro. No, ese no es el propósito de las parábolas, ¿no? Y con el lenguaje literal a veces nos va a pasar así, con el lenguaje figurado. Así que primero vamos a entender lo sencillo, primero vamos a entender lo literal y de ahí podremos ir a lo más difícil y podremos ir a entender los textos figurados. Otra cosa, cuando hablamos de profecía, hay gente que son un poco enemigos de la profecía y son enemigos un poco de
de la escatología. ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber todo eso? ¿Para qué queremos saber de Israel? ¿Para qué queremos saber de lo que va a ocurrir, de si hubo una batalla, lo que sea? La palabra profética forma parte en un 30 o 40% de la escritura. No toda la palabra profética es escatológica, tiene que ver con los últimos tiempos. Pero sí, toda la escatología es palabra profética. Me explico, ¿no? O sea, lo que es escatología viene como palabra profética, pero hay otra palabra profética que ya se ha cumplido y que no tiene que ver con la escatología. Pero la escatología y la palabra profética no es una materia aparte. No es algo que debemos prescindir de ello. Tampoco, no sé, creo que debemos de estar obsesionados y estar todo el día con ello, pero es una parte muy importante de la escritura. Y no solamente intelectualmente. O sea, la escatología no es una materia intelectual que nos ayuda a saber cosas, sino que la escatología tiene un efecto en los más puros fundamentos de nuestra fe, en la santidad, en la pureza de nuestras vidas, en nuestra conducta, en la esperanza con la que vivimos, y podría nombrar un montón de cosas más. Así que digo que nadie desprecie la profecía o la escatología, porque tiene un efecto directo en nuestro alma, en nuestro corazón. Un efecto santificativo, purificador bueno, y un montón de cosas más. Así que no queramos partir la Biblia y quitar esos pasajes proféticos. Además, a veces pensamos que como no lo entendemos bien o no lo manejamos bien, es algo para prescindir. No, Dios nos ha dado las herramientas y nos ha dado la propia escritura que se interpreta a sí misma para poder conocer aquello que la escatología nos va a ayudar a entender. Y esto son cosas muy importantes. Yo lo he visto también el valor evangelístico que tiene, ¿no? A veces, bueno, con ciertas personas, yo me acuerdo también, algunas veces lo comento, ¿no? Hubo un momento un poquito complicado un día con la familia, con mis hermanas y mi madre, y estaba mi cuñado también, que luego falleció no pasó mucho tiempo. Pero bueno, yo no sabía ya pues a veces cómo tratar temas. Y bueno, en esos días habíamos estado aquí tratando, hablando algunos estudios sobre escatología. Y bueno, y es de lo que pues un día les dije, Dios mío, me gustaría hablaros de la situación en el mundo, ¿no? Y de qué es lo que queda por venir y cómo van a ser las cosas. Bueno, unos reaccionaron un poco así, como diciendo, ¿qué película nos estás contando, no? Pero otros, entre ellos mi cuñado, que luego falleció, la verdad es que se lo tomó en serio. Lo tomó en serio y dijo, pues es muy probable, ¿no? Lo creyó. Y creyó cómo Dios tenía en control un poco los tiempos de los hombres y nuestros tiempos. Y bueno, digo que la profecía también, aparte de un valor, un efecto personal en nuestras vidas, tiene un enorme valor evangelístico también, ¿no? Como he dicho al principio, algunos debaten este valor de la escatología y le dan menos importancia, ¿no? Pero también, si te fijas bien, ¿qué doctrinas no son discutidas?
la Trinidad no ha sido discutida. Bueno, la persona de Cristo, ¿no? La deidad de Cristo es algo que no ha sido discutido. No hay grupos que no creen en la deidad de Cristo. No han puesto ahí su punto, su base doctrinal. El tema de la predestinación no es un asunto también discutido en la Iglesia y como esto, muchísimas cosas, que muchas doctrinas que han sido discutidas y algunas de ellas se seguirán discutiendo, algunas en base a herejías y otras en base a cosas que, bueno, que la Biblia a veces ves una cosa y puedes ver la otra, ¿no? Al mismo tiempo. Así que muchas de las doctrinas de la Biblia son puntos de discusión. Vale, seguimos adelante. Hemos dicho algunas cosas con las cuales algunos puntos podemos interpretar. Algo que oiremos también, que cuando escuchéis, no sé, a veces un vídeo o un comentario o alguien hablará sobre qué método, el método general que usamos para esta interpretación bíblica. Y el método que nosotros usamos o que se usa es lo que se llama el método histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Bueno, ¿qué significa esto de histórico-gramatical? Es muy sencillo. Es gramatical porque se aplica las reglas gramaticales del texto y de lo que es el contexto. Se analiza el texto, lo que tú estás queriendo, lo que tú estás viendo, se analiza a través del contexto, de lo que nos dice, y se analiza gramaticalmente, o sea, ¿qué es el significado estricto de esas palabras? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué queremos decir cuando decimos tenemos hambre? Gramaticalmente, ¿qué estamos diciendo? Todo el mundo nos puede entender. Es algo perfectamente comprensible. O cuando digo tengo sueño, o cuando digo tengo prisa, o cuando digo cualquier palabra, todo el mundo gramaticalmente entiende perfectamente a qué me estoy refiriendo. No es algo tan difuso. Bueno, pues esa es la manera en la que nosotros leemos la Biblia y la entendemos de una forma gramatical, con el significado estricto y puro de las palabras. Y cuando decimos que es histórico-gramatical, vale, lo que estamos diciendo es que interpretamos las palabras con el significado puro de las palabras, pero poniéndonos en el pensamiento del que habla, del que está hablando, y en el pensamiento de los que están oyendo. ¿A qué me refiero? Bueno, hay que ver otra cosa que se llama el contexto histórico, o sea, ¿en qué tiempo están hablando esas cosas? ¿Qué significa? No sé ahora qué ejemplo poner, ¿no? Pero hay que entender en qué cultura se está hablando esto. A veces hay que ver el tema cultural, hay que ver el tema histórico, en qué tiempos se está viviendo eso. ¿Qué significan las cosas para una persona que vivía en ese tiempo y para alguien que lo está escuchando en ese tiempo? Por eso es una interpretación histórico-gramatical. Esto es algo que los primeros padres de la Iglesia desarrollaron y ha sido el método que más se ha usado. Esto lo desarrolló, empezó por Juan Crisóstomo, luego Lutero, Calvino, los puritanos, o sea, prácticamente la mayor parte de la Iglesia correcta, de la Iglesia de Dios,
ha creído y ha interpretado los textos en esta manera. No quiere decir que toda esta gente estamos pensando exactamente de la misma manera, pero a la hora de ver ciertas cosas, de ver los textos y el significado de las palabras, este es el texto, la manera en la que lo han hecho. Voy a acabar ya diciendo un par de cosas más. Nuestra escatología o la escatología que vamos a estudiar es una materia cristocéntrica. Cristo es el verdadero protagonista, el absoluto protagonista. Todo tiene que ver con Él. Y Él es el protagonista. Es el protagonista en la gran tribulación, es el protagonista en el milenio, es el protagonista en los cielos nuevos y tierra nueva. Él es el protagonista. Nosotros, históricamente, todos sabemos que vivimos en el año 2022, ¿no? Estamos, ¿no? Todos sabemos menos yo. Estamos en el 2022 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. ¿Ves? Estoy un poco viejo en el 2022 antes de Cristo. No, todos sabemos que la historia está dividida por Cristo. Hay una antes y una historia después. Bueno, por los acontecimientos futuros, Cristo es el personaje central. Y Cristo mismo lo ha, ¿no? Dice Mateo capítulo 5, vamos a acabar ya. Versículos 7 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, lo primero que vemos aquí es que su palabra no pasará. Es lo que nos está diciendo. Su palabra no pasará, pero además tú mira a qué lo está comparando. Es una cosa curiosa, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sé que aquí ya nos está hablando de acontecimientos que no es un ejemplo figurado. Este no es un ejemplo figurado. Aquí lo que nos está hablando es literalmente de que habrá un momento en la historia en el que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que esto también creo que vamos a tener tiempo para poder hablar de ello. ¿Por qué Jesús aquí usa estos términos, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, o sea, que está asegurando que esto va a suceder. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar, ¿no? Así que tenemos esta esperanza. Fíjate, si nos cuenta esto, tenemos una esperanza. Aquellas promesas que vemos en la palabra de Dios son promesas que son seguras, ciertas y confiables, perfectamente confiables para nosotros. Su palabra no pasará. El cielo y la tierra sí. No dice que los edificios se harán viejos, no. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Vale, vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo día, si Dios lo permite, entraremos ya en estudiar un poquito los pactos que son imprescindibles para qué es lo que nos va a marcar toda la escatología, ¿no? Cómo entendemos y cómo estudiamos los pactos. Estoy hablando del pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto de Moisés.
les veremos algunos por encima y otros les estudiaremos un poco más tarde. Y si Dios lo permite también haremos un panorama general, ¿no? Para tener un esquema general, aunque me imagino que cada uno esto ya es algo que podréis tener cada uno de ellos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y si Dios quiere nos vemos el martes que viene.